Exclusivo, tragedia silenciosa de niños indígenas y afro que se suicidan para evitar reclutamiento armado en Chocó y Antioquia. Noticentro 1 revela la magnitud de una tragedia aberrante y escalofriante. Investigación revela que al menos 20 menores se han suicidado para evitar ser reclutados por grupos armados en Chocó y Antioquia. Fiscalía denuncia que exministros de Petro conformaron una empresa criminal para comprar votos en el Congreso de la República con el fin de lograr la aplicación de las reformas pensional y de salud. Inicia discusión del salario mínimo. Propuestas llegan divididas. Central Unitaria de Trabajadores anuncia que llevará cifra a la mesa el 9 de diciembre. 19 aviones de Avianca permanecen en tierra tras crisis por falta de actualización de software. Vuelos cancelados y reprogramados afectan a 35.000 personas. Miguel Uribe, papá de Miguel Uribe Turbay, sale del Centro Democrático. Dice que no renunció. ¿Qué pasó en el partido uribista? Corte Suprema confirma condenas contra policías implicados en el crimen del grafitero Diego Becerra. Papá del joven habla en exclusiva con Noticentro 1. La diseñadora Francesca Miranda presenta las tendencias en vestidos de novia para el año que viene. Los detalles en las noticias del entretenimiento. En Noticentro 1 les contamos en exclusiva la trágica situación que se vive en Chocó y en Antioquia, dos departamentos donde los menores, nuestros menores indígenas y afro, están optando por el suicidio antes de caer en las garras del reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley. En los ríos oscuros del Chocó, donde la selva guarda los miedos que nadie dice en voz alta, los líderes indígenas empezaron a notar ausencias que lastiman, niños que ya no llegan a clase ni aparecen en los caminos. Acorralados por los grupos armados que los quieren reclutar, muchos han elegido la muerte como su única vía de escape. Mas, sin embargo, en estos 4 días se han suicidado 2. Y uno en Antioquia. Este año ya son 19 casos en el departamento de Chocó, según el testimonio de Hugo Net, líder de la organización Azoregua y quien decidió hablar con valentía en Noticentro 1. Y ese número no habla de decisiones libres, sino de una desesperación que los supera. No buscan morir, buscan escapar de un futuro que los amenaza, de una guerra que quiere atraparlos antes de que puedan soñar. Son menores de 25 para abajo, hasta 8, porque el año pasado tuvimos una niña de 8 años, desgraciadamente tomó la decisión como dándole solución a su preocupación. Eso no es lo que nosotros queremos. Una niña de 7, 8 años suicidarse, eso no cabe en la cabeza de ninguna persona. Son 9 municipios dominados por grupos armados que tienen bajo su control a decenas de niños, y el 9º, cuyo nombre el líder prefirió no revelar, atraviesa una tragedia silenciosa de la que no se habla. Donde el grupo hoy se denomina EGC, en ese municipio está reclutando, su tarea es de reclutar 1.000 jóvenes indígenas entre afro, sí, 1.000, unos urbanistas y otros pues que van a estar como punto fijo. Entre eso ya han reclutado 600 jóvenes en ese municipio. Faltan 400 jóvenes. Después de esa cifra que resulta difícil creer, llegó otra. El 75% del grupo ilegal de ELN así son jóvenes indígenas. Según el líder indígena, en los últimos 8 años, entre suicidios e intentos de suicidios de menores indígenas y afro, se han reportado 508. Estas son las cifras de 2023, 2024 y 2025. Un panorama crudo que no se detiene e incluso que no se conoce con exactitud. Según el líder, lo que ocurre en estas comunidades no es una cifra, sino un grito desesperado que nadie quiere oír, y aun cuando la alerta ya está encendida, las instituciones siguen guardando silencio. Noticentro 1 consultó con la gobernación del Chocó, pero respondieron que a esta denuncia solo debe dar respuesta al ICBF, mientras la tragedia sigue avanzando sin quien la detenga.
Una situación dolorosa. 19 menores de edad indígenas y afro se han suicidado en Chocó y Antioquia, esto para evitar ser reclutados por grupos armados. Antioquia tampoco es ajena a esta tragedia. Este año fue reportado un nuevo caso en Vigía del Fuerte y Medellín ya había enfrentado una historia similar. La sombra del reclutamiento y la desesperación sigue cruzando fronteras que nadie está protegiendo. Hilda Domicó, gobernadora del Cabildo Mayor Indígena en Vera del Valle de Aburrá, habló de este flagelo. El año pasado tuvimos 3 suicidios, en las cuales pues eran jóvenes. La primera, desplazada del Chocó, tenía situaciones familiares complejas, a falta de su madre, a falta de la confianza de su padre. Un líder de una organización indígena reveló que varios grupos armados en el Bajo Cauca están integrados por filas de menores. Puede alcanzar a veces grupos de 20, de 30, de 10 y así. Y habló de las edades que hoy son útiles para estos grupos. Hay muchachos 17, 15, 16, 20. Hay mucha gente joven en estas cosas que pasan en esta región del Bajo Cauca, entre otros. Otro indígena que pertenece a una organización en comunidades apartadas respaldó el testimonio anterior y explicó para qué son reclutados los menores en el Bajo Cauca y el Urabá. Hay propuestas para ser mandados, lo que nosotros llamamos campañeros. Y en ese sentido les hacen alguna oferta, mínima que sea, y con eso ellos van aprendiendo y van estando en rol con los actores y sencillamente se los salen llevando por compromisos ya aparentemente con ellos. Hay muchos casos secretos que no son, digamos, publicados porque no llegan hacia las defensorías, que las defensorías no tienen, o las alcaldías no tienen esos acercamientos específicos. Noticentro 1 consultó con la gobernación de Antioquia, pero respondieron que no tienen esa información, aunque los testimonios cuentan otra realidad. Noticia en desarrollo. La Fiscalía confirmó que los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, conformaron una empresa criminal para sobornar a congresistas, comprar votos y lograr que pasaran las reformas pensional y de salud. La Fiscalía le formuló cargos a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El ente acusador señaló que los exfuncionarios conformaron una empresa criminal que buscó comprar votos en el Congreso para lograr la aprobación de las reformas del gobierno Petro. Le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del gobierno nacional, esto es a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epieyú, quien estaba liderando por el gobierno el sí de la reforma pensional. Según la Fiscalía, los exministros dispusieron de 74 contratos en el Invías y 7 en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por más de 500.000 millones de pesos para negociar con congresistas. Incluso serían 5 ministros del gabinete de Gustavo Petro que estaban enterados de las gestiones. En las que estaban presentes, además de él, usted, Ricardo Bonilla González, como ministro de Hacienda, y Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, Oscar Mauricio Liscano, a la fecha ministro de las TICs, Gloria Inés Ramírez, entonces ministra del Trabajo, Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, y usted, Luis Fernando Velasco Chávez, ministro del Interior para la Data. Usted, Luis Fernando Velasco, les puso de manifiesto y explicó la negociación que estaba realizando con algunos miembros del Congreso de la República para conseguir la aprobación de los proyectos de ley del gobierno nacional, la cual consistía en entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos. Además de las reformas, el gobierno buscó a congresistas para que aprobaran un mayor endeudamiento, también con gestiones irregulares, según dijo la Fiscalía. Se logró solo después de convenir con los legisladores mencionados que a cambio de esta se les entregaría contratación pública
bajo el liderazgo de usted, Ricardo Bonilla, y de usted, Luis Fernando Velasco, actividad ilícita que materializa la entrega de cupos indicativos a los congresistas. Tras la diligencia, los exministros Bonilla y Velasco no aceptaron los cargos y aseguraron que son inocentes. Más de medio siglo trabajando, actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividad ilícita, pero eso lo conoce bien la Fiscalía. Lo tiene que conocer, porque ya me esculcó. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo no me salí de ahí. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias. No acepto cargos, señora magistrada, no tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación porque soy completamente inocente. Y solo hago una reflexión de 30 segundos. Hasta hoy en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso 2 de ellos terminaron beneficiándose económicamente de esos delitos. Se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que debían pagar. El ente acusador solicitará ante el Tribunal de Bogotá la detención de los exministros. Se instaló la mesa de concertación para definir el salario mínimo que regirá en Colombia a partir del año 2026. Colombia dio apertura formal a la negociación del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026. Nominalmente el incremento del salario mínimo ha estado por el orden del 37.6%. Ha significado, como lo hemos dicho muchas veces, un impacto positivo en el crecimiento económico. La última medición del DANE nos habla del 3.6% de crecimiento del PIB y ha significado una caída del desempleo, la tasa de desocupación. Desde el sector sindical, el presidente de la CUP, Fabio Arias, ha anticipado que el aumento debería rondar en al menos el 11%, basándose en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Propuestas de incremento del salario mínimo, según el cronograma, se harán el día 9 de diciembre. Ese es el punto. Está en el cronograma y todo eso. Nosotros vamos a traer nuestra propuesta ese día. El gobierno, por su parte, insiste en que la discusión debe centrarse en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la estabilidad productiva. El incremento del salario mínimo es un asunto vital para la vida de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Por lo menos 12 millones de trabajadores devengan hasta un salario mínimo. Luego entonces el impacto sobre la vida de los trabajadores y sus familias es fundamental en términos de garantizar un mínimo vital para ellos. Si no se alcanza un acuerdo dentro del plazo establecido, será el presidente Gustavo Petro quien defina por decreto este incremento final como permite la legislación vigente. FENALCO no participó de la primera concertación salarial. Aseguró que no existen las garantías para una discusión técnica. Como ya se había anunciado, la Federación Nacional de Comerciantes mantuvo su postura de no participar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. A través de una carta, la agremiación sostuvo que no tiene sentido participar en una discusión cuando el gobierno anticipadamente anunció el aumento del salario mínimo para el 2026. Sostiene que es una clara salida populista, sin soporte técnico y de cara a las elecciones del próximo año. Es una payasada prestarse a asistir cuando ya el gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de 2 dígitos, 2 veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. El gobierno reprochó la postura de FENALCO. Yo creo que los comerciantes de Colombia, los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio, que son a donde van a comprar los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo y que el señor Cabal dice representar, deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión. Este lunes se instaló oficialmente la mesa de concertación salarial. En Noticentro 1 hay una noticia en desarrollo.
El volcán Puracé mantiene encendidas las alarmas en el Cauca. Este lunes las autoridades departamentales declararon la calamidad pública tras confirmarse el aumento de la actividad del macizo volcánico que desde el pasado sábado permanece en alerta naranja. De acuerdo con los reportes técnicos, se han intensificado las emisiones de gas, la caída de ceniza fina y los fuertes olores a azufre en varios puntos del departamento. Ante el panorama, el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación preventiva inmediata de la zona A1 clasificada como de amenaza alta y donde habitan cerca de 70 personas. Por lo pronto, las autoridades insistieron en un mensaje contundente: evitar cualquier acercamiento al volcán y mantenerse informados exclusivamente a través de los comunicados oficiales del Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los entes locales. Entre tanto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que hay 19 aviones de Avianca que permanecen parqueados por falta de actualización de un software. Este lunes aún persisten los retrasos en Avianca. El software pendiente mantiene a 19 aviones en tierra y la aerolínea ya reportó que 233 vuelos han resultado alterados y 35.708 pasajeros han sufrido cambios o cancelaciones en sus rutas. Pero el reporte que tenemos al día de hoy es que 90 ya los pudieron hacer con el software. Ayer iban a terminar de hacer otros 11, van 101 y les quedan 23 aviones, les quedan 23 y lograron hacer en 4 más. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que ya llegaron al país las cajas con la actualización de software destinada a 5 de los aviones de Avianca que continúan fuera de operación. Solo quedan 19 de esos de Avianca para hacer la tarea que toca hacerla en taller. Frente a este panorama, la Aerocivil aseguró que se prevé una recuperación significativa de la normalidad operativa a partir de este martes gracias al reintegro progresivo de más aeronaves a la flota comercial. Según la encuesta realizada por la firma Invamer, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto de los colombianos a 5 meses de las elecciones presidenciales. La más reciente medición de intención de voto de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio, reconfiguró el panorama electoral a medio año de las elecciones presidenciales de 2026. El sondeo consultó a 3.800 ciudadanos en 148 municipios entre el 15 y el 27 de noviembre. Los resultados divulgados el domingo 30 de noviembre muestran un claro dominio del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien encabeza la intención del voto con 31.9%. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con 12.2%, seguido por Sergio Fajardo, que registra 8.5%, y más atrás se ubican Miguel Uribe Londoño con 4.2%, Claudia López con 4.1%, Vicky Dávila con 3.7% y Juan Carlos Pinzón con 2.9%. Esta encuesta ofrece una radiografía preliminar de una contienda caracterizada por el fortalecimiento del proyecto progresista y la fragmentación entre las candidaturas alternativas. Atención a esto que dijo Miguel Uribe, papá del asesinado Miguel Uribe Turbay. Ni renuncio ni me renuncian fueron las palabras que usó luego de su salida del uribismo, exactamente del Centro Democrático. Por medio de un comunicado, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializó la salida de Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial. El doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al doctor de la Espriella. El partido, además, señala que Uribe Londoño le había expresado durante el fin de semana a Álvaro Uribe que estaba por tomar una decisión muy seria. Con esto, el comunicado cierra diciendo que el partido del uribismo continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Luego del señalamiento del partido, Uribe Londoño salió a desmentir a su partido y a pedirle rectificaciones. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. No renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información. Quien hasta hoy en la tarde era precandidato presidencial, Mauricio Gómez Amín, renunció a la aspiración presidencial para el año 2026 y decidió unirse a Abelardo de la Espriella. Con un video acompañado de su familia, el senador liberal Mauricio Gómez anunció su llegada a la campaña de Abelardo de la Espriella. Gómez,
quien era el único precandidato del Partido Liberal, señaló que De la Espriella es el candidato para enfrentar y vencer todo lo que amenaza nuestro futuro. Estamos ante un momento decisivo. No podemos entregar la nación a un proyecto fallido que amenaza nuestra democracia. Junto a mi familia hemos tomado la decisión de apoyar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Gómez Amín, que le había pedido a la centroderecha mayor unidad de cara a la primera vuelta, llegará a la campaña de Abelardo de la Espriella como jefe de debate. La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas a los policías que alteraron la escena del crimen del joven grafitero Diego Becerra en 2011. En firme quedó la condena contra el coronel retirado Nelson Arévalo, el subteniente Fleiber Sarabanda, el sargento Juan Carlos Leal y el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, que durante la noche del 19 de agosto de 2011 participaron en el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra. La Corte Suprema confirmó que los uniformados participaron en la manipulación de la escena del crimen. Sin embargo, modificó el monto de la pena porque el Tribunal de Bogotá aplicó 2 veces un mismo agravante y aumentó las condenas. Sarabanda Payán pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Leal Barreto de 246 a 240 meses de prisión y privación del derecho a tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Y Alarcón Vargas pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Gustavo Trejos, el papá de Diego Becerra, habló con Noticentro 1 sobre esta decisión que lleva esperando más de 14 años. Este tipo de condenas son muy buenas, no solo para nosotros como víctimas, sino para todas las víctimas en general, porque es demostrarle a la fuerza pública que no importa el rango que ellos ostenten, la justicia también aplica para ellos. La Corte concluyó que el patrullero Alarcón Vargas fue el responsable del homicidio, mientras que el coronel retirado Arévalo y los otros 2 uniformados habrían planeado poner un arma en el lugar de los hechos para encubrir el asesinato. Regiones. Y atención a esta cifra, apenas 1 de diciembre y ya hay 12 quemados por uso de pólvora en Valle del Cauca. Esto se dio luego de la denominada alborada. La madrugada del 1 de diciembre estuvo marcada por pirotecnia en las calles de Cali. Cientos de personas se reunieron en barrios y comunas para recibir la Navidad en la tradicional alborada. Durante esta celebración, las autoridades reportaron 12 personas lesionadas con pólvora en Cali, Buga, Jamundí, Tuluá, Buenaventura y Candelaria, entre ellas 2 menores. 3 son mujeres, 2 son hombres, 3 son adultos y 2 son menores de edad. Por eso reforzamos el mensaje que venimos dando de antes y es no usar pólvora y en ningún caso usar pólvora por menores de edad. Desde la Secretaría de Salud del Valle reiteraron el llamado al autocuidado durante esta temporada para evitar quemaduras. No en manos de niños, no en manos de personas alicoradas, siempre en manos de expertos, lejos de la posibilidad de quemar nuestros menores. Cabe recordar que en Cali las autoridades mantienen vigente un decreto que prohíbe el uso de pólvora en espacios públicos. Y Antioquia también recibió diciembre con la cuestionada alborada. 11 personas resultaron lesionadas. Así se veía el oriente de Medellín en la madrugada. Cantidades incalculables de pólvora fueron detonadas. Las consecuencias de esta histórica y cuestionada práctica fueron negativas. Entre las 0 horas y las 6 de la mañana del 1 de diciembre tuvimos 11 quemados y estamos haciendo la contribución más alta pero lamentable para el país. 7 personas lesionadas por pólvora, 4 de ellas se encontraban manipulando los artefactos, 3 de ellos son observadores, la mayoría son hombres, tenemos también una mujer y 3 de ellos infortunadamente menores de edad. Las autoridades hicieron un llamado que, aunque recurrente, es necesario sobre los riesgos que tiene manipular pólvora y el impacto en los animales, las personas y los ecosistemas. En Valle del Cauca, la empresa de servicios públicos EMCALI decidió suspender la segunda fase de modernización del alumbrado público, esto por una advertencia de la Procuraduría General.
luego de que el procurador general advirtiera sobre actuaciones preventivas en la contratación para modernizar el alumbrado público de Cali. La empresa de servicios públicos decidió detener dicho proceso. Estamos acopiando pruebas, hay un delegado especial para eso del orden nacional, está realizando las diligencias que se ordenaron al principio y yo creo que en los próximos días vamos a tener buenas noticias sobre ese avance. En Cali aseguró que no continuará con el proceso de contratación hasta subsanar todas las advertencias hechas por el Ministerio Público. EMCALI reafirma que ninguna decisión será adoptada mientras exista algún punto pendiente por resolver ante la Procuraduría. La transformación del sistema de alumbrado público será el resultado de una gestión responsable, transparente y confiable para Cali. La Procuraduría también investiga el contrato de alumbrado firmado en 2023. Por este caso fueron llamados 8 funcionarios, incluido el gerente general Roger Mina. En Dos Quebradas de Risaralda denunciaron que una comunidad indígena se apropió de un terreno sin ningún permiso de la Agencia Nacional de Tierras. Una alerta emitieron las autoridades en el municipio de Dos Quebradas ante el presunto asentamiento de una comunidad que se autodenomina Cabinru Umbra, la cual estaría incurriendo en una promoción y venta irregular de lotes en zona rural de Dos Quebradas. Las autoridades competentes han señalado que estas transacciones carecen de cualquier respaldo legal, poniendo en riesgo el patrimonio de los compradores. No hay demarcación de los suelos de protección, no hay permisos de ocupación de cauce, no hay autorización para descapote ni movimiento de suelos, no presenta licencia de construcción, estamos en un suelo rural, además hay una determinante de riesgos que no se ha logrado demostrar o finiquitar. La preocupación se centra en que estos supuestos indígenas están induciendo a la compra de terrenos en áreas donde no existen permisos de construcción. No hay un uso campestre aprobado y lo más grave, no se han adelantado trámites ante las autoridades territoriales o nacionales. Aprovecho la oportunidad para decirle al propietario de este predio que él está incurriendo en una afectación que podría terminar en un posible delito porque se podría hacer y configurar una estafa a los ciudadanos necesitados que vendrían a estos predios a comprar vivienda y adquirir territorio. Por su parte, la comunidad indígena asegura que tiene los documentos en regla y que allí fue un abuso de autoridad. Nos vimos en la imperiosa necesidad de comprar de nuestro propio bolsillo el territorio. Las autoridades fueron enfáticas en señalar que estos lotes no son legales, no pueden ser comercializados y las acciones podrían configurar un engaño. Y en el departamento del Cauca, el Gaula Militar y Policial logró recuperar a 4 menores de edad que habían sido reclutados por un grupo armado. 4 personas que bajo amenaza y sometidos a trabajos forzados permanecían en poder de la estructura Jaime Martínez de las FARC fueron rescatadas por el Gaula de la Policía en la vereda El Palmar de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Durante el operativo fueron rescatadas 4 personas que permanecían en cautiverio bajo amenazas e instrumentalización para ser reclutadas de manera ilícita. En el lugar también fue hallado un cuerpo sin vida, evidenciando el nivel de crueldad con el que esta organización ejercía control sobre sus víctimas. Asimismo, al tratar de evitar un secuestro en un retén ilegal entre Popayán y Piendamó, un sargento del ejército resultó herido de gravedad y un presunto delincuente muerto. En el desarrollo de la operación se presentó un intercambio de disparos en el que uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente murió en el centro hospitalario de la región. Un suboficial y uno de los ciudadanos que serían secuestrados también resultaron heridos. Es una herida por arma de fuego a nivel frontal y es una herida bastante delicada. Estamos, observando su evolución, pero su pronóstico por ahora es muy reservado. Se espera que con el pasar de las horas y la atención médica, el pronóstico del militar cambie prontamente. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. Fedesarrollo le propuso al gobierno nacional una serie de estrategias para superar la crisis fiscal, reactivar la inversión y reducir la pobreza. Con el fin de corregir el déficit fiscal y obtener mayores recursos para el Estado colombiano, Fedesarrollo hizo una serie de propuestas que reactivarán la inversión y garantizará el presupuesto para el desarrollo de los programas sociales. Se trata de 3 pilares donde el primero de ellos tiene que ver con una reforma tributaria que busque recursos vía personas naturales, reduciendo el umbral de la declaración de renta de 1.400 a 700 VTs. Es decir, un colombiano hoy declara cuando tiene ingresos mensuales de 5.800.000 pesos. Con la propuesta aplicaría a partir de los 2.900.000 pesos. Una reforma tributaria que genere recursos de más o menos 1 punto del PIB, pero a la par
una estrategia de apretarse el cinturón que recorte el gasto público en 1,4% del Producto Interno Bruto. Para reactivar la inversión se propone reducir la renta de las empresas y tener una disminución mayor para las pequeñas y medianas compañías. Que las tasas del impuesto de renta a las empresas se disminuyan del 35% actual a niveles del 24% para las pequeñas empresas, del 28% para las empresas medianas y del 33% para las empresas más grandes. Esto sería un aliciente para que Colombia pueda aumentar esa tasa de inversión y retornar a tasas de crecimiento por encima del 3,5%. Otro de los pilares propuestos tiene que ver con el tema social, donde se debe focalizar los beneficios para que lleguen a donde se necesitan. Unificar la política social en una única transferencia focalizada en los hogares más pobres, los pobres extremos, pero a la par desarrollar el pilar solidario que les llega a las personas en edad de pensión que recibirían cerca de 240.000 pesos mensuales. Pero, por supuesto, hay que mejorar la focalización de ese gasto social. Según las estimaciones de FEDesarrollo, la implementación conjunta de estas reformas permitirá elevar la inversión del 16 al 23% del PIB hacia el 2031, además reducir la pobreza y una mejor redistribución de los recursos. Y nace en Colombia DaviBank, una fusión entre Davivienda y Scotiabank. Davivienda Group confirmó la integración de Davivienda y Scotiabank tras negociaciones entre ambas entidades financieras que ahora serán DaviBank. Unificación que marca una nueva etapa en alianzas en el sector bancario colombiano, una de las más importantes de los últimos años. Para eso, Scotiabank Canadá nos entregó las acciones de los bancos que tienen en Colombia o que tenían en Colombia, en Panamá y en Costa Rica. Ya las integramos a nuestra operación y a cambio de eso, Scotiabank se convirtió en un accionista del 20% de Davivienda Group, que es la nueva holding que agrupa tanto los negocios de Davivienda, que tradicionales que conocemos de toda la vida en Colombia y en Centroamérica, como también los ahora negocios de DaviBank, que son los que llegan a través del aporte de Scotiabank. DaviBank será dirigido por Jorge Rojas Dumit, quien asume el reto de liderar esta nueva entidad y su proceso de transformación. El principal reto es asegurarnos que nuestros clientes se sienten felices, también poder cohesionar y recibir a cerca de 5.000 personas que forman parte del equipo de DaviBank. Con la integración, los clientes de ambos bancos contarán con 2.800 cajeros con transacciones gratuitas. Se amplía la red de oficinas y se beneficiarán de una rentabilidad del 8% efectivo anual en los bolsillos de sus cuentas. Para Davivienda Group, la unificación implica un crecimiento entre el 35 y el 40% y eleva su patrimonio a más de $1.000 millones. La ANDI y FENALCO reportaron un incremento en la venta de vehículos al cierre del mes de noviembre. De acuerdo con el informe de la ANDI y FENALCO, la venta de vehículos en noviembre alcanzó 23.791 unidades, lo que representa un crecimiento del 9% frente al mismo mes del 2024. El sector automotor mantiene su recuperación, que para el acumulado del año se han matriculado 224.070 vehículos nuevos, representando un alza del 27,6%. Sobrepasando la meta que inicialmente nos habíamos puesto de 220.000. En lo que queda del mes de diciembre y mientras se contabilizan todas las matrículas y entregas de los vehículos del Salón del Automóvil, con seguridad llegaremos a las 250.000 unidades, cifra que hace rato no veíamos. La tendencia también se da por el incremento de los vehículos eléctricos, con crecimientos del 28,7% y para los híbridos del 29,5%. Las ciudades con mayor crecimiento fueron Sincelejo, Villavicencio y Manizales. Desde ANATO se entregaron las proyecciones aéreas para Colombia. Se prevé un aumento en la llegada de viajeros internacionales y en las divisas de 2 dígitos. Pese a la coyuntura internacional, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, este año cerrará el sector en cifras positivas. Según el balance presentado por la agremiación en los primeros 9 meses del año, el país presentó un aumento del 4,5% en la llegada de visitantes extranjeros no residentes, frente al mismo periodo de 2024. El 81% de las empresas del sector reportaron crecimientos en sus ventas durante el tercer trimestre del año y el ingreso de divisas por turismo aumentó 11,4%. Colombia registraba 17.594 agencias de viajes con RNT,
un aumento del 10.7% frente al año anterior, lo que evidencia una mayor actividad empresarial. En cuanto a las ventas y comercialización de los destinos y productos, la mayoría de las agencias reportaron en un tercer trimestre favorable, dando que el 81% registró incrementos en las ventas. El movimiento de pasajeros tuvo un incremento anual del 1,7%, impulsado por el crecimiento del tráfico aéreo internacional. Con el inicio de la temporada navideña, la ciudad de Barranquilla espera incentivar la economía formal con diferentes ofertas y horarios extendidos. Barranquilla y Atlántico Despierta regresan como estrategia comercial durante el mes de diciembre, con horarios extendidos hasta las 10 de la noche para que los clientes tengan la oportunidad de hacer sus compras después de la jornada laboral. Con esta campaña se busca estimular el consumo y el comercio formal. Gilda Castro, directora de FENALCO en Barranquilla, dice que el sector comercial para esta época tiene sus expectativas altas, principalmente por las alternativas como Barranquilla Despierta y también las oportunidades de venta a través de las plataformas digitales. Todos los establecimientos vinculados tienen promociones, ofertas, descuentos, además de todas las actividades generadas alrededor de los centros comerciales. Adicionalmente, los establecimientos vinculados tienen muy buenas expectativas en el crecimiento de sus ventas, no solamente a través de las ventas físicas, sino también a través de las plataformas digitales. Los centros comerciales que se unieron a esta iniciativa esperan incremento en sus ventas frente a un fin de semana tradicional de diciembre, impulsado por el horario extendido, el aumento del tráfico de compradores y las activaciones programadas. ¿Están ahorrando más los colombianos? En este año 2025 se reportó un aumento en el ahorro en los CDTs. Por la incertidumbre internacional y las presiones inflacionarias, el mercado de los CDT se convierten en una opción de inversión. El crecimiento supera los índices de las cuentas de ahorro y otros activos, ya que las tasas de interés son altas, lo que significa mayor inversión. La tendencia se mantendría incluso para el próximo año. La inflación viene con una tendencia al alza, lo que señala que puede que las tasas del Banco de la República suban o bajen y las tasas de los CDTs también se muevan. Invertir a la fija es clave en el 2026. Los elementos como el dólar, que los afectan desde decisiones en Venezuela hasta el presidente Trump en Estados Unidos y China, hacen que el dólar suba o baje. En ese sentido es clave tener inversiones fijas y seguras que uno pueda entender como el CDT, de manera que pueda sacarle el jugo a la rentabilidad de este producto invirtiendo en otros como los dólares, pero sin arriesgar todo el capital completo. Las inversiones en CDT se están haciendo a través de las plataformas digitales. La Agencia Nacional de Tierras declaró reservas campesinas en Guaviare y en Tolima. El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras aprobó 2 nuevas zonas de reserva campesina en los departamentos de Tolima y Guaviare. De esta manera se fortalecerá la economía rural, se promoverá la conservación ambiental y se contribuirá a frenar la deforestación. Las áreas declaradas son las zonas de reserva campesina Rovira, tierra fértil y resistente, en Rovira, Tolima, y la Guardiana del Chiribiquete en Calamar, Guaviare. Beneficiarán a cerca de 4.000 familias de más de 50 veredas. Proveer a este departamento que es despensa agrícola de estas formas de reivindicar el campesino y sobre todo de buscar alternativas para la soberanía alimentaria y la producción de alimentos. Los líderes campesinos celebraron la decisión. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.784 pesos con 43 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un negro cuesta 4.357 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 79 centavos. El precio interno se cotizó a 2.916.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 53 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 32 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 2.081 puntos. La noticia saludable del día. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una directriz histórica al incluir formalmente los fármacos adelgazantes en su estrategia global, reconociéndolos como herramientas esenciales para la humanidad. Este reconocimiento es un paso fundamental en la lucha contra la obesidad, declarada una enfermedad compleja y crónica, y no un simple problema estético. These new medicines are a powerful clinical tool offering hope
to millions. But let me be clear, medication alone will not solve the obesity crisis. Obesity is a complex disease that requires comprehensive lifelong care. La decisión busca garantizar que estos tratamientos se vuelvan accesibles universalmente, especialmente en países de ingresos bajos y medios, donde la enfermedad tiene un impacto creciente. La movida de poder es sobre el espía inexplicable por el que Gustavo Petro está poniendo las manos en el fuego. Wilmer Mejía, de licenciado en Educación Física a jefe de espías de la DNI en poco más de un año y de jefe de espías a infiltrado de la disidencia de las FARC, según revela una investigación de Noticias Caracol. No solo eso, Mejía también era el representante de Petro en el Consejo de la Universidad de Antioquia, una universidad pública. El chulo, como le decían los disidentes, por sus contactos con el ejército. Según Caracol, Mejía habría presentado a miembros de las disidencias con oficiales del gobierno. Habría depurado hojas de vida de agentes de inteligencia en el ejército, el DNI y la policía. Y propuesto una empresa de seguridad fachada junto al general retirado Juan Miguel Huertas para que las disidencias de Calarcá se pudieran mover y armar legalmente. Básicamente, una convivir para la disidencia creada desde la inteligencia del Estado. Hablamos con él y niega todo. Pero lo que más sorprende no es solo el escándalo, sino cómo llegó a la cúpula de la inteligencia si su trayectoria no apuntaba a eso. Hoy es director de inteligencia estratégica de la DNI. Su vida pública arrancó en el año 2003 como representante estudiantil ante el Consejo Superior de la UDA, mientras estudiaba educación física. Después tuvo coqueteos electorales en Antioquia, fracasos académicos, en política fue gerente de la campaña de un diputado liberal cercano a Julián Bedoya y luego candidato a la Cámara en 2018, donde se quemó. Era amigo de Olmedo López, el corrupto de la UNGRD y seguidor de Petro, con el que se tomaba fotos. Su salto al gobierno fue en el 2023. Según él, todo comenzó con un trino, porque también es tuitero. Supuestamente Petro vio el trino y lo buscó. Tras el encuentro, el presidente lo nombró como su representante en la Universidad de Antioquia entre marzo y abril del 2024. Fue en esa época cuando, según su propia versión, empezó a recibir información sobre corrupción y tráfico de armas en la fuerza pública, que empezó a entregar a la DNI y que por eso le presentaron a Carlos Ramón González, el prófugo de la justicia por el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos, que luego Petro puso a encabezar la agencia de inteligencia principal del Estado, la DNI. Y también entonces conoció al general retirado Huertas, hoy también salpicado en el escándalo de Calarcá. Pero aquí las fechas son claves y muestran grietas en el relato de Mejía. A Huertas lo conoció en realidad en noviembre del 2023, 4 meses antes de que, según él, le comenzaran a enviar información privilegiada por su puesto en la universidad. Cuando le preguntamos por la contradicción, respondió: estoy muy cansado. La Procuraduría ya suspendió a Mejía. Petro dice que lo está entrampando la CIA. Incluso con todas las preguntas que hay aún abiertas, este caso refleja el manejo poco profesional y muy politizado de la DNI, manejada por exmilitantes de la M-19 y convertida en servicio secreto del presidente Petro. Y hoy también parece que de las disidencias de las FARC. La alta costura colombiana vuelve a florecer con la nueva colección Rosas de la diseñadora Francesca Miranda, una propuesta que rinde homenaje al encanto de las flores como símbolo de amor, fuerza y belleza femenina en los vestidos de novia. Quise hacerle un honor a las rosas y sobre todo porque aquí en Colombia tenemos flores bellísimas y sobre todo rosas, que es como un signo femenino de mujer. La creadora presenta 11 vestidos confeccionados completamente a mano, donde el tul, los encajes delicados, la pedrería artesanal y las rosas se convierten en un lenguaje de emoción, romanticismo y elegancia. Siempre pensando en el día más importante de la novia. Aquí vamos a ver vestidos de organzas bordadas y recortadas en rayos láser. También tenemos vestidos en crochet totalmente hechos a mano. Tenemos encajes, tenemos vestidos en perlas de verdad. Siempre tratando de hacer un sueño diferente y vestidos diferentes. La colección está diseñada para todos los gustos y tipos de cuerpos, fusionando tradición artesanal y diseño contemporáneo en piezas únicas.
tenemos vestidos cortos, tenemos vestidos que forman la silueta, tenemos también, como le llamamos, un ball gown, un vestido grande. Usamos plumas, usamos diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de cortes. Hay un vestido que ahora se está usando mucho, la cintura baja, como a la cadera. Es un corte muy, muy novedoso. Más que una propuesta de moda, Rosa se convierte en una obra en la que cada vestido cuenta una historia abordada con paciencia, memoria y pasión. Una pintura del siglo XVII del belga Pedro Pablo Rubens, recientemente descubierta en una mansión privada en París, se vendió por más de 2,3 millones de euros, algo más de 8.000 millones de pesos colombianos. Titulada Cristo en la Cruz, muestra una imagen de Jesucristo crucificado con una vista del Calvario y la ciudad de Jerusalén en el fondo. Esta representa el periodo de la Contrarreforma, una expresión de la profesión de la fe de Rubens tras su conversión al catolicismo. Se pensaba que el cuadro había desaparecido en 1613, pero permaneció con la familia del pintor William Boudreau en su mansión en la capital francesa. Una de las historias más famosas del mundo que cada Navidad llena en los grandes teatros internacionales regresa a Colombia. Se trata de El Cascanueces y El Rey de los Ratones, una versión renovada del clásico que se estrenó en Rusia en 1892 y que aterriza en Bogotá con la participación de artistas de más de 7 países. Es la historia de una niña que se llama Clara, que es la noche de Navidad, y ella le regalan un cascanueces. Y ella se duerme debajo del árbol de Navidad y ahí en sus sueños aparecen una serie de personajes muy famosos, entre ellos el rey de las ratas, y tiene toda una relación con el rey de las ratas, vienen y la salvan los otros cascanueces, y es una historia bellísima de Navidad. Un espectáculo visual de gran formato con escenografías detalladas, iluminación envolvente y coreografías que combinan la tradición del ballet clásico con toques contemporáneos, con un vestuario inspirado en diseños europeos que recrea la elegancia de la época y transporta al público a un universo lleno de fantasía. Es un infaltable en la vida de la cultura general de todos, así como es prender el árbol de Navidad. Esta experiencia de ver un cascanueces es realmente quizás de las primeras experiencias que lo acercan a uno a ese mundo del baile clásico, con una música preciosa y con un montaje realmente que vale la pena. El Cascanueces y El Rey de los Ratones estará en función en el Teatro Cafam los próximos 18 y 19 de diciembre. Resolveremos este caso y verán que somos los mejores compañeros. El furor por la segunda entrega de Zootopia se vio reflejado en los números de su primer fin de semana en cartelera. La nueva cinta de Disney logró recaudar a nivel mundial $556 millones, convirtiéndose así en el cuarto mejor estreno de la historia del cine, solo superado por películas de superhéroes. Hace años que una serpiente no pone una pata en Zootopia. ¡Una serpiente! De esta cifra, su mayor recaudación se dio en China, donde a pesar de las recientes restricciones impuestas al cine extranjero, con las que muchas películas deben cortar parte de su contenido por exigencia del Partido Comunista, allí la historia de la ciudad habitada por animales logró reunir $272 millones, uno de los mejores debuts de la historia en ese país asiático. Hicimos el juramento de hacer del mundo un lugar mejor. En Colombia fue la más vista este fin de semana, ratificando el éxito de la película, de la que también hace parte la colombiana Shakira.